Sabés que la fiesta de la Pascua se llevaba a cabo a partir de la puesta de sol. Así que ahí empezó toda la cena de la que estuvimos comentando en los últimos capítulos. Y finalmente lo que vimos en el video anterior, que Judas salió y se fue para consumar la traición cuando la noche ya cubría la ciudad. Y por supuesto una noche mucho más profunda todavía estaba cubriendo el alma de Judas. Hoy el texto que estamos considerando nos empieza contando que cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sabés que el hecho de que Judas haya salido para concretar la traición confirmaba que el sacrificio era ya inminente. Esta enseñanza de Jesús, lo que hoy estaremos viendo, se continúa dando dentro del mismo aposento alto. Ahora, ya sin Judas, estaba Jesús con los otros 11 discípulos. ¿Y qué quiere decir esto de que ahora sería glorificado el Hijo del Hombre y Dios sería glorificado en él? Bueno, es que la mayor gloria de Dios sería expuesta delante de la humanidad cuando Jesús fuese sacrificado en la cruz para salvar a la humanidad. Porque no solo Jesús estaba involucrado en esto, el Padre, el Espíritu Santo también lo estaban. Juntos estaban luchando para poder salvar a la humanidad. Y cuando este acto impresionante se concretara, la gloria de Dios brillaría como nunca antes el universo lo hubiera visto. Dice Jesús que si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto, muy pronto. Ese muy pronto tenía un significado verdaderamente inminente, porque después de esta hora no pasarían ni 3 horas hasta que a Jesús lo capturarían y se lo llevarían para enjuiciarlo, condenarlo y finalmente crucificarlo. En este acto de entrega estaría viéndose en todo su brillo la gloria de Dios. Ahora, ¿sabes? Jesús empieza a decirle a sus amigos palabras muy sentidas. Cada vez tiene más conciencia de que estas palabras son las últimas que a él le quedan para compartir con sus amigos. Son palabras de despedida. Y entonces les dice, abriendo su corazón, y esto se nota en su expresión, en sus palabras, Jesús le dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo también a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los discípulos habían dejado todo, todos sus proyectos, su vida, para seguir a Jesús. A ver, lo habían dejado todo por él, y él ahora los iba a dejar. Los discípulos no alcanzaban a entender lo que estaba ocurriendo, lo que Jesús estaba tratando de explicarles. Más allá del cariño con el que Jesús les estaba expresando lo que estaba por pasar, era imposible evitar el dolor que los discípulos estaban sintiendo al escucharlo, porque aunque por supuesto no terminaban de entender lo que Jesús decía, entendían que Jesús se estaba yendo, que se estaba despidiendo de ellos. Y eso no era algo que ellos pudiesen aceptar. Entonces Jesús continuó diciéndoles: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Esta es una indicación fundamental que Jesús está dando a sus discípulos. ¿Sabes? Estas palabras en sí no eran una idea nueva. Este mandato de que los hijos de Dios se amen unos a otros era ya desde los primeros tiempos en que Dios empezó a comunicarse con su pueblo Israel. Pero ¿qué pasa? Al estar conviviendo con Jesús este tiempo, los discípulos empezaron a entender una nueva dimensión de lo que es el amor de los unos con los otros. Porque Jesús pone un énfasis diferencial en sus palabras cuando dice: así como yo los he amado. ¿Cómo los había amado Jesús? Bueno,
Cada uno tenía un testimonio para dar de cómo Jesús lo había amado en su vida, desde que lo conoció, desde que ellos entregaron su vida a Él y durante estos años que transitaron la vida junto a Jesús. La máxima expresión la habían vivido hacía apenas unos minutos, cuando antes de cenar, Jesús tomó el papel de siervo y lavó los pies de cada uno de los discípulos, expresando así de una manera inesperada para todos el amor de Jesús para sus amigos. Mientras ellos estaban disputando en sus corazones quién era el mayor, Jesús les estaba demostrando quién era el mayor en hechos. Y extrañamente esos hechos se expresaban no en mandarlos, no en ordenarles, no en ubicarlos para que sepan quién está por arriba de ellos, sino justamente enseñándoles que el mayor de todos es el que más sirve a los demás. Y así se expresaba en esa forma tan práctica el amor de Jesús por sus discípulos. Eso lo irían entendiendo con el pasar del tiempo. Ahora Jesús les estaba diciendo, este mandamiento que les estoy dando es que ustedes deben amarse entre ustedes. Debe haber un vínculo tan fuerte en la relación que los una a ustedes como esa relación que hay entre ustedes y yo, como esa relación que hemos trabajado durante este tiempo. Los estaba invitando Jesús a bajar la guardia entre ellos, a poder sincerarse los unos con los otros. Una nueva profundidad como nunca antes habían tenido en esa relación. Hasta esa misma noche habían estado disputando quién era el primero entre ellos. Ahora debían preocuparse por amarse los unos a los otros. Y esto, fíjate, Jesús no se lo está dando como una sugerencia, ¿te das cuenta? Se lo está dando como una orden, como un mandamiento. Esto es como debe estar viviendo la vida alguien que pretende ser un seguidor de Jesús. Y el versículo 35, que es el último que estamos viendo hoy, mirá vos la contundencia que tiene. Dice que de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. O sea que una evidencia del cristianismo, una evidencia no, la evidencia del cristianismo verdadero es el amor que une a los que practican una misma fe en Jesús. Vivir el cristianismo no es el obedecer una serie de mandatos, enseñanzas y ordenanzas, sino es amarse los unos a los otros, así como Jesús amó a sus discípulos, a vos y a mí. Esto es una prueba, una evidencia. ¿Ante quién es esta prueba y esta evidencia? Ante el mundo. Porque fíjate lo que Jesús está diciendo. Para que todos sepan que ustedes son mis discípulos. Lo sabrán si se aman los unos a los otros. Está contándole Jesús que para aquel que no es un discípulo suyo, aquel que no es un seguidor suyo, aquel que quizás ni siquiera sea un cristiano ni crea en Dios, el ver el trato que hay entre sus discípulos, entre sus hijos, entre su familia, entre los miembros de su iglesia, debe ser algo que grite a aquellos que no lo conocen que así es un cristiano. Esto es lo que Jesús espera que sus hijos vivan. Y el poder de la unidad, el poder de la relación entre los hermanos, de la relación de la familia de la iglesia, es lo que llamará la atención de las personas, para que las personas deseen acercarse a la iglesia, ser parte de ella, porque claramente esa relación entre hermanos, esa relación tan pura, tan profunda, es una evidencia de poder sobrenatural. ¿No te gustaría que Dios pueda obrar en tu vida de tal manera que puedas relacionarte con tus hermanos de la misma fe, así como Jesús lo dijo, amándose los unos a los otros, como Jesús amó a sus discípulos mientras estuvo con nosotros? ¿No te gustaría relacionarte así con los hermanos de tu iglesia, con aquellos con los que cada fin de semana te congregás? Es más que un desafío de Jesús, es una orden de Jesús para vos si sos un seguidor de Él. Claro, una orden imposible de cumplir porque vos y yo somos humanos, pecadores, y no nos sale ser así. Por eso es que debemos pedir el auxilio del Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros el milagro que haga que podamos relacionarnos con nuestros hermanos como el Señor quiere. Dios te bendiga y nos ayude de verdad
en estos pasos que nos quedan de acá hasta que a Jesús lo arrestan, porque él sabe que le quedan apenas unas pocas horas para compartir con sus amigos. Y por supuesto, imagínate, él se está esforzando y se esforzará en los próximos videos que estaremos viendo en dejar la última advertencia, el último consejo a sus amigos, para que cuando pase todo lo que ocurrirá y que nadie espera que ocurra, sus discípulos puedan soportar semejante chasco, semejante golpe y sobrevivir a lo que pasaría espiritualmente y dar finalmente el comienzo a esa nueva iglesia, que sería consecuencia de haber conocido verdaderamente quién es Jesús, que hasta ese momento no terminaban de entenderlo. Que Dios los bendiga.